orgulloso uno, pero cuando pasa el evento, ni siquiera pueden levantarse del asiento. Así que este es un tema bastante complejo, pero que la organización debe ser capaz de determinar cómo está su respuesta planificada en cuanto a una emergencia como tal. La evaluación del desempeño y cuando sea necesario la revisión del puesto de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y prácticas, después que ocurran situaciones de emergencia. Por eso los planes de emergencia deben de incluir un antes, un durante y un después para poder hacer el proceso de evaluación. Si tú no incluyes los tres momentos en tu plan de emergencia, es bien difícil medir la eficacia o la eficiencia de ese sistema de gestión a la hora de un evento cuando no estás dando respuesta a un simulacro como tal, cuando es un evento real que pone en duda la respuesta de la organización. La comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. Es bien importante que cada uno de los trabajadores conozca cuál es su deber y su obligación en cuanto a el tema de la respuesta de emergencia. Normalmente, si no es miembro de ninguna brigada, su respuesta debe ser una nada más: ir de manera segura hacia la zona de reunión. Si es miembro de una brigada como tal, dependiendo del tipo de emergencia, pues también va a tener su mecanismo de actuación. Es bien difícil mediante mecanismos de alerta definir de prima a primera qué es lo que está pasando. Muchas veces se incluyen dentro de los planes de emergencia avisos sonoros, casi como la clave de una canción. Yo recuerdo hace 15 años más o menos que estaba en Panamá en entrenamiento en una barcaza de generación de energía, que ahí habían sirenas y luces dentro del mecanismo de plan de emergencia. Y lo primero que te daban eran 15 días de inducción para conocer lo que ibas a hacer en materia de salud y seguridad y el plan de emergencia principalmente. Entonces ahí tú tenías que saber qué era babor, qué era estribor, qué era proa, qué era popa. Y además de eso, cuál era tu salida más cercana según donde estuviera. Y para eso ya se conocían diferentes sonidos de la sirena para tipificar el tipo de evento que estaba pasando. Entonces, de tal manera que si tú estabas dentro del cuarto de máquinas, en la parte interna de la barcaza, y sonaba la sirena con una continuidad definida, en una frecuencia definida, entonces tú podías determinar, este es un incendio, y el incendio, de qué lado del barco, del cuarto de máquina del barco estaba, también lo podías determinar por el sonido de la sirena y buscar tu salida de emergencia más cercana, contraria a donde estaba la fuente de la emergencia como tal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Habían tantas diferencias de sonido para avisar tantos tipos de emergencias que mientras no lo repasaras todos los días durante a saber cuánto tiempo, no te lo ibas a aprender nunca, porque era continuo, discontinuo, por tanto tiempo, con intensidad X o Y. Entonces tenías que aprenderte un montón de combinaciones para poder responder. Nunca pude y pues la verdad que terminé mi proceso de entrenamiento que iba ahí, pero yo dije, cuando yo esté haciendo un plan de emergencia no voy a inventar tanto, porque es difícil. Cuando hace un plan de emergencia y la comunicación y provisión de la información que hace es tan grande,
no, la gente no lo puede digerir y no lo puede poner en práctica. Entonces debe ser bien funcional, debe ser bien pertinente a las actividades que hago para que sea eficaz. La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencia, autoridades gubernamentales, según sea apropiada a la comunidad y a la comunidad local. Cuando estás dentro inmerso de una comunidad rural, muchas veces hay que llamar a los comités locales para poder tener el apoyo, sobre todo en temas de incendios forestales y cosas por el estilo. Y hay que tener una buena coordinación con ellos para que el sistema funcione correctamente. Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose de que se involucran según sea apropiado en el desarrollo de las respuestas planificadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un incendio cerca de la organización que ponga en riesgo, por decir algo, la integridad de familias cercanas a la organización debería tener un plan para el cual apoyar a esas familias que en algún momento podrían causar un impacto dentro de la organización para poder tener una buena respuesta planificada a la hora de una emergencia. La organización deberá mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales, ya los que se conocen y los que podrían ser. Por eso ahora hay que incluir la pandemia dentro de tus planes de emergencia. ¿Qué vas a hacer si tienes 1 o 2 trabajadores contaminados dentro de un entorno? ¿Cómo tratas al resto de los trabajadores y todo el proceso como tal? Esta es la película que vamos a ver para de este fin de semana que viene al otro. Esta no queda para este fin de semana, queda para el siguiente fin de semana. Ya. Entonces, solo para que le dejo ahí la imagen para que vayan viéndola ahí. Ya. Si tienen el chance esta semana, si no, pues como es para el siguiente fin de semana, vamos a dar pues las pautas el próximo sábado de qué necesitamos que se vea en cuanto a esta película como tal. Pero ya pues, se la doy a conocer para que no digan, no, es que me avisa hasta el sábado y no la puede ver. Así, sí, tienen la oportunidad de tirarse un maratón de películas, El entrenador Carter y Sowling, entonces ahí vamos a ir avanzando con el proceso. Pero hasta la próxima semana le daré las pautas que vamos a evaluar. En este caso, pues solo les dejo la imagen para que vayamos ahí curioseando. Ahí está lo que vamos a ver, pero como le digo, vamos a hacerlo hasta la próxima semana. Porque esta, pues cambiamos y vamos a ver la del entrenador, porque esa, pues básicamente tiene bastante información de lo que es liderazgo y participación de los trabajadores. Este tiene otra connotación y por eso pues vamos a cerrar el tema viendo un poco más de lo que es los planes de emergencia para que ya el próximo sábado pues hablemos ya de lo que son las auditorías y los procesos que conllevan la auditoría como tal, cuáles son los tipos de auditorías, las auditorías internas, externas, las de terceras partes, cómo llevarlas y cómo procesarlas.
Vamos a ver lo del sistema de emergencia. Quiere cargarse esta vaina. Ahí, complicado que se me quedó la memoria de la, pero se supone que yo la guardé aquí. Déjenme ver. Ok. Ok, vamos a compartir y vamos a hablar de la emergencia. Entonces, bajo el contexto actual de la normativa, a partir del 2015, dentro de los sistemas ISO, la preparación y respuesta ante emergencia o el plan de respuesta de emergencia como tal, debe incluir no solamente a la parte interna de la organización, sino que también debe incluir a las partes interesadas. Y parte de esas, valga la redundancia, partes interesadas son la comunidad más cercana, las casas que tenemos alrededor de nuestra organización o otras organizaciones que están dentro del entorno a la organización para la cual laboramos. Por ejemplo, en un parque de zona franca no solo hay una única industria como tal, pues hay en la mayoría de los casos varias empresas que trabajan diferentes tipos de rubros que están dentro de un mismo entorno como tal. Igual, pues dentro de organizaciones que están cercanas a la ciudad o dentro del entorno de un residencial, que cuando la organización llegó a ese lugar no había nada más que la instalación que se construyó de manera industrial y después fue creciendo alrededor de la organización una población. Parte de esto, un caso así bien sonado es el caso de una empresa de aves aquí en Nicaragua, que Carretera Masaya tiene una planta. Cuando llegó la planta procesadora ahí,
no había nada, solo la planta que se construyó. Ahora hay un residencial a su alrededor y el residencial se queja pues de los malos olores que salen de la planta. Entonces ahí el tema es, ¿qué llegó primero? ¿Eso qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, es un tema que ahora la organización debe valorar qué es lo que puede hacer para evitar de que la cantidad de olores no agradables pues vayan más allá del entorno de la organización. Entonces igual sucede en el plan de emergencia. De nada sirve que hagas un plan de emergencia el mejor dentro de la organización si no tomas en cuenta a todo tu entorno como tal. Entonces, de nada nos sirve haber hecho el mejor plan de emergencia del mundo si la gente de la comunidad o los elementos que están alrededor o en el entorno de las empresas no lo conocen. Un ejemplo bien simple de ellos es cuando a la salida de la organización de pronto se llegaron a instalar vendedores de comida, fruta, bebidas, vendedores de ropa, inclusive en muchos lugares, sobre todo en los pueblos, donde está medio alejado de parques industriales, a la salida de los trabajos, hay una especie de comercio que a la hora de una emergencia pues muchas veces complica la respuesta tanto interna como externa a la organización. Entonces cuando haces tu plan de emergencia ahora tienes que contemplarlo y decirle, mira, si la sirena suena, por favor despéjenme los portones, despéjenme la calle porque van a venir los bomberos y ellos necesitan actuar. Si te hacen caso o no, ya es otro rollo, pero deben de contemplar esa respuesta dentro del proceso de tu organización en cuanto a la respuesta de emergencia. Entonces, un plan de emergencia es la respuesta integral que involucra a toda la empresa con el compromiso de directivos y empleados en permanente acción para responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al antes, durante y después de una emergencia. El objetivo normal o general del plan de emergencia de toda organización es de definir los procedimientos para actuar en caso de desastres o amenazas colectivas. Y en este caso ahora, el caso de pandemia como tal, que nunca se habían contemplado para que estuvieran dentro de los planes de emergencia, y desarrollar en las personas destrezas y conocimientos que permitan responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia. Es lo que dice la norma, pues que deben de crear esas destrezas, ese conocimiento y debes de formar e informar a tus partes interesadas para que respondan. Parte de eso es los simulacros que permiten medir la actuación y saber en qué se está fallando y tomar las medidas necesarias para hacer las correcciones. Como objetivo específico pueden haber muchos objetivos específicos dependiendo de la organización. El primero es evitar o minimizar las lesiones y pérdidas que se pueden causar a ocupantes o usuarios de las instalaciones. Cuando hablamos de ocupantes son los trabajadores y los usuarios, todos aquellos que llegan en cuanto a servicios o visitas dentro de la organización. Evitar o minimizar los daños que se puedan causar al ambiente y a las instalaciones. Evitar o minimizar los perjuicios que se pueden causar a la comunidad como consecuencia de la interrupción de las actividades y servicios, así como las fallas mecánicas, liberación de energía, incendio y todo lo que conlleve pues, a un daño en el que esté la comunidad pues, afectada. Contener y controlar las emergencias para restablecer las operaciones, producción, generación, a lo que se dedique la
la empresa como tal, evitar o minimizar las pérdidas económicas, evitar o minimizar los daños al medio ambiente. Entonces, el plan de emergencia es general para todas las instalaciones. No puede haber un plan de emergencia para la parte administrativa, un plan de emergencia para el personal de contabilidad, de recursos humanos y así sucesivamente. Hace 10 planes de emergencia para satisfacer las necesidades de respuesta de una organización. Debe ser un único plan como tal, donde se integre todos los componentes de la organización. Entonces, aunque hayan muchas dependencias o áreas, deben estar integrados dentro de ese plan de emergencia para que pueda ser efectivo y funcional. Además que el plan de emergencia es ser o determinar qué tipo de coordinaciones vas a necesitar con los grupos de apoyos externos. Cuando hablamos de grupos de apoyos externos nos referimos al cuerpo de bomberos, policía, Cruz Roja, cualquier organización que pueda apoyar o ayudar a minimizar el impacto causado por el evento que generó la emergencia. Entonces, en este sentido, debe estar descrito dentro del plan de emergencia a quién voy a llamar, cuándo lo voy a llamar y quién lo va a llamar. Porque no puede quedar al libre albedrío de que cualquiera pueda hacerla. Entonces, esa es parte de la coordinación que debe haber y la integración entre las áreas y la coordinación con los grupos de apoyo. Por lo anterior, se requiere que la administración y todas las personas que laboren en cada área participen en la correspondiente tarea de implementación y aplicación del plan. El plan no lo elabora y lo deja ahí, no, hay que lo lean cuando puedan. El plan se elabora, se da a conocer, se capacita al personal de todas las áreas como tal, dándole la misma información de cómo actuar en cada uno de los diferentes escenarios y se hacen los simulacros correspondientes para definir si el mecanismo de actuación está bien o mal o si tienes que y hacer los ajustes correspondientes en el caso de que no funcione correctamente. Entonces, normalmente existen varios tipos de emergencias. Las más comunes son las emergencias de origen tecnológico, las de origen social y la de origen natural. Tecnológico cuando falla algo, un componente en una industria o una empresa como tal. Por ejemplo, falla el sistema eléctrico y ocasiona un cortocircuito y que básicamente el cortocircuito es un arco eléctrico a menor escala y que se divide en dos componentes, el relámpago de arco y la ráfaga de arco. El relámpago de arco es la luz visible que se ve cuando decimos comúnmente está chisporroteando. Entonces, cuando se da el evento de la explosión, se ve una luz ahí. Y la ráfaga de arco es la masa de gases que escapa producto de esa pequeña explosión y normalmente va acompañado de partículas. En este caso las partículas son trocitos de cable, trocitos de partes metálicas del cableado o dependiendo de la magnitud de la explosión del tablero como tal que falló y esas pues se proyectan al entorno. De tal manera que cuando una persona está cerca de un evento de eso, pues, puede resultar con quemaduras y además de quemaduras también proyecciones en su cuerpo. Ese es un tipo bastante común de falla tecnológica. También puede ser una empresa el escape de gas utilizado ya sea para el enfriamiento, ya sea para elaborar un producto químico. Ahora hay muchas empresas que se dedican a fabricar hipoclorito de sodio, compran los tanques de gas de cloro y hacen el burbujeo en un dosificador de agua.
Entonces, si por alguna razón hay una falla y ese gas de cloro se escapa, pues obviamente va a ocasionar un impacto y ese impacto de origen tecnológico por la falla en los sistemas, pues puede llevar a un riesgo bastante elevado. En cuanto al origen social, pues ya sabemos pues, a qué nos referimos. Huelgas, azonadas, levantamientos, que la comunidad ya no quiere a la empresa que está ahí y quiere sacarlo, sobre todo pasa en el sector minero, cuando no llegan a acuerdos entre los pobladores y la minera como tal, o que porque en una mina les ofrecieron a los pobladores que le iban a dar agua y luz gratis, entonces ahora ya todas las minas, todos los pobladores les piden a las minas la misma concesión. Entonces tiene que estar pues planificado qué hacer en el caso de que llegue un grupo de personas a intentar invadir tus oficinas administrativas, por decir algo. Y la de origen natural, pues ya conocemos, especialmente las provocadas por motivos de lluvia. Hay muchas instalaciones que están dentro del del sector urbano y ahora todas las calles, todas las ciudades, cuando llueve se inundan. No conozco una ciudad que no tenga ese problema. Todas las ciudades hay sitios donde las calles corren una cantidad increíble de agua que hasta arrastra vehículos y obviamente si arrastra un vehículo, si agarra una persona, se la lleva y la desaparece. Entonces es bien impresionante ver ahora el impacto que causa una lluvia dentro de un entorno determinado. Entonces ya no solamente es el invierno copioso o como le dicen ahora cuando cae mucha lluvia durante un periodo determinado, como el huracán, ¿ya? Que viene con viento, lluvia y una serie de elementos, sino que es una lluvia normal producto de la temporada lluviosa y se inundan las calles. Entonces, si ya se inunda la calle frente a tus instalaciones, producto de una lluvia normal, pues debes de contemplar qué es lo que vas a hacer en caso de que esa lluvia caiga a la hora de que tú tengas que sacar al personal porque terminó su jornada de trabajo o porque además de la lluvia hay una emergencia interna y no puedes sacarlo porque la cantidad de agua que corre ahí, si alguien sale se lo lleva a la corriente. Eh, Cuando hay, bueno, toda la franja del Pacífico tiene volcanes activos, entonces hacen erupciones los volcanes. Ahora ya el tema de los sismos, antes solo era en el Pacífico, ahora es el Pacífico y el norte del país donde se sienten los sismos. Entonces también deben contemplarse ese tipo de eventos como tal, que son eventos de origen natural en el cual el hombre no tiene interferencia como tal, pero debe de estar claro que todo lo que haga es para que ese proceso de emergencia pueda ser llevado de la mejor manera posible. Entonces, otro componente que debe conllevar el plan de emergencia son las funciones y responsabilidades. Después que determinas cuáles son los eventos o las actividades que pueden ocasionar un impacto a tus instalaciones, a tu personal o a tu proceso, pues básicamente debes de ver cómo vas a responder ante esos eventos, con qué mecanismos cuentas para poder dar una respuesta integral a ese proceso. Entonces, en toda organización debería haber un comité permanente de emergencia. En muchas
se olvida el tema de los comités de emergencia y pasa lo que sucedió en la película Horizonte Profundo, donde estaban esperando que una persona diera la voz de mando para activar las alarmas y para hacer otros procesos, porque nadie más tenía la potestad de tomar esas decisiones. Entonces, cuando tienes un comité de emergencia, pues eliminas esa potestad de una única persona y puedes dar responsabilidades y roles bien puntuales y además tener algunas responsabilidades compartidas que a la hora de emergencia son importantes definir. Entonces, el comité de emergencia es el que coordina la planificación, organización, dirección y control de las acciones antes, durante y después de la emergencia y nombra los diferentes jefes o grupos de brigada. En algunas industrias o en algunos centros de trabajo, pues, ya hay personas con cierta formación o tienen alguna educación definida. Por ejemplo, si tienes a un ingeniero industrial y a un médico, no vas a poner al ingeniero industrial que sea el líder de la brigada de primeros auxilios cuando tienes a un médico. Entonces, ese roles y responsabilidades pues, son definidas por el Comité Permanente de Emergencia y se basan en las competencias que tienen cada uno de los trabajadores y los miembros de brigada. Lo normal y lo usual a la hora de formar una brigada es que sea de manera voluntaria, que los trabajadores se integren o las partes interesadas se integren a esta dependencia, porque a la hora de una respuesta ante un evento, pues como que lo hacen de una manera más consciente. Cuando lo hacen de manera obligada o al dedazo, como decimos, pues las personas se limitan a su respuesta y muchas veces lo hacen de manera desplicente. El director de las emergencias, como era el caso del director de la parte de emergencia en la torre, es la máxima responsabilidad de la implementación del plan y la coordinación de la ejecución de las acciones operativas del mismo en caso de emergencia. Debe estar informado de las actividades operativas desarrolladas. Las funciones básicas del director de emergencia son coordinar la implementación del plan, promoción, actualización, dotación de equipos, capacitación del personal y simulacro. Dirigir y coordinar la actualización de los grupos de apoyo a emergencia y apoyos internos. Coordinar la integración de las brigadas internas de emergencia con los grupos de apoyos externos. Coordinar con el Comité Permanente de Emergencia la utilización de los recursos necesarios para el control de la mitigación de emergencia. Recolectar la información de lesiones, daños, pérdidas después de la emergencia. Verificar y analizar las consecuencias del siniestro en conjunto con el Comité Permanente de Emergencia. Si vemos hasta este momento, el director de la emergencia no es el que decide si vas a actuar o no, si vas a tornar una emergencia, no, sino que pone las pautas antes de la emergencia para que todas las actividades que se puedan desarrollar se realicen de una manera efectiva. Elaborar el informe respectivo para la alta gerencia en ausencia o en situaciones de emergencia será sustituido en horarios laborales por alguno de los miembros del Comité Permanente de Emergencia, porque debemos estar claros que no toda la vida van a estar las personas dentro de la organización en un día y horario no laboral por la persona que esté de turno. Se nombran personas de turno para atender las emergencias dentro del rol, dentro de la organización. Normalmente, si hay un comité, hay una persona encargada cada cierto tiempo de cubrir un periodo de tiempo para evitar pues que a la hora de una emergencia, si es en un fin de semana, un día feriado, no haya nadie que dé la voz cantante para atender la emergencia.
Los grupos de emergencia durante la emergencia coordinan la operación de las áreas y las acciones de combate y mitigación. Es el grupo de emergencia como tal el que va, o sea, las brigadas, coordinar con los grupos de emergencia en coordinación con las generalidades de las personas que conocen bien las instalaciones y todos sus peligros. Siempre es importante incluir en cada una de las áreas donde hay brigadas o miembros de brigada una persona que conozca bien las instalaciones, sepa qué mecanismo puede causar un impacto más serio que otro y cómo actuar en esos casos de emergencia. Normalmente su sitio de reunión es el lugar más cercano a posible a la emergencia. Porque son los que van a tomar las primeras acciones para disminuir que la emergencia se convierta en un sistema sin control. En el caso de las brigadas como tal, la brigada contra incendios es la responsable del controlar el evento y sus consecuencias, combate y extingue el incendio, colabora en el rescate de personas y salvamento de bienes. Su actuación obviamente es en el lugar de la emergencia. Si hay un incendio, pues va a ser en el sitio donde esté el incendio, no va a ser en el portón de la empresa o fuera ahí. El responsable de la brigada pues es a quien la organización nombre como jefe de la brigada contra incendios. Siempre se busca el tema de liderazgo, participación, conocimiento y formación para nombrar al jefe de brigada, pero muchas veces el carisma y la actitud de las personas se imponen más que mucha experiencia y conocimiento. Entonces, muchas veces responden mejor con una persona carismática liderando la brigada que con una persona que tenga todos los conocimientos como tal, pero que no tenga el carisma y que la gente no se sienta apoyado y no se sienta orientado por esa persona. La brigada de evacuación, socorro, primer auxilio, localmente deben de ser 3 brigadas. La brigada de evacuación, dice la brigada de primer auxilio, la brigada contra incendio. Cuando la organización tiene suficientes integrantes como una empresa que tenga 100, 200, 300 trabajadores, pues se puede dar el lujo de tener 3 brigadas. Cuando la organización es pequeña y hay 10, 15 personas, pues como que se hace bien difícil que tener tantas brigadas como tal, porque si no, ¿quién va a salvar a quién? Pues si todos son miembros de brigada. Pues. Tienes 30 personas y mínimo para una brigada de combate de incendios necesitas 5. Para una de primeros auxilios andas por ahí 4 o 5 personas. O sea, solo ahí tiene 10, tiene un tercio de la población laboral. Toma en cuenta de que tal vez no están todos en ese momento en la organización. Entonces te puedes encontrar con que si tienes 3 brigadas, todos los que están en la organización en ese momento son miembros de brigada y nadie va a evacuar a nadie porque todos están ahí esperando su mecanismo de actuación. Entonces, en algunos casos se fusionan estas brigadas para poder dar una respuesta integral y tener la menor cantidad de personas involucradas formando brigadas que muchas veces pues, puede conllevar a que introduzcan peligros adicionales por el tema de que no hay quien responda para otros eventos como tal. ¿Alguien quería hablar? No, ok. Entonces esta brigada es la responsable de coordinar la evacuación, el rescate de las personas en las diferentes áreas que puedan verse afectadas por el riesgo, atender a los lesionados, y actúa en un lugar pues aledaño al sitio de la emergencia, no en el mero lugar de la emergencia, porque digamos si tienes una persona que está
intoxicada producto de respirar humo, tu primer mecanismo de actuación es llevarla a un punto donde pueda respirar aire fresco y no el aire contaminado. Entonces, pero no lo pueden llevar tan largo porque se te puede descompensar esa persona. Entonces, debe haber un coordinador de brigada. Cuando hay médicos en las instalaciones, pues normalmente la atiende el médico porque es la persona más idónea y que puede determinar qué hacer en cuanto encuentre una persona desmayada, en cuanto ver los síntomas que tiene, cuál es la alteración que está sufriendo, que es más difícil para una persona que no tiene el conocimiento y la formación en el área médica. Entonces, cuando la organización es lo suficientemente grande, además de los miembros de la brigada, puedes tener grupos de apoyo internos que permitan apoyar a los miembros de la brigada que hagan su trabajo de manera segura y que sientan de que tienen a alguien más respaldando su actuación. En la mayoría de los casos, estos miembros de apoyo interno pues, mantienen la infraestructura necesaria para el grupo de emergencia, cumpla sus funciones, evita que entren personas ajenas a la organización, liberan los espacios para que, digamos, la brigada de primeros auxilios pueda colocar a todas las personas que han sido rescatadas y que estaban afectadas producto de X o Y situación. En la mayoría de los casos se incorporan las personas de servicios generales, a los vigilantes como tal, aunque no son parte, en la mayoría de los casos, miembros propios de la organización, pero están en los puntos claves que permiten tener ciertos controles. Entonces ellos deben de tener bien claras sus funciones a la hora de una emergencia. Normalmente se deben de incorporar dentro de la formación de las brigadas para poder tener un apoyo adicional ahí, porque muchas veces no los tomas en cuenta porque pertenece a otra organización, porque tiene un rol definido, pero muchas veces esas personas adicionales que están ahí haciendo una función definida, que trabajan para otra organización dentro de mi organización, pueden desempeñar un papel bien importante y hacer la diferencia a la hora de una emergencia. Normalmente al sonar la alarma o darse la voz de emergencia, ubican a las personas para que abran las puertas de emergencia, permitan la salida de las personas y los vehículos. Básicamente el personal de limpieza o los guardas de seguridad son los que están siempre más cercanos a la salida. Entonces son los que más rápido pueden hacer el proceso de apertura de puertas y dejar que la gente salga, pues, sobre todo cuando la emergencia así lo amerita. Sirve de puente entre el ejército y la policía, según sea el caso, para obtener apoyo de personal técnico para desactivar explosivos si fuera necesario, obtener apoyo de personal militar para el aislamiento de las áreas, guía de ruta rápida, detención de personal, sobre todo cuando hablan de empresas que están en zonas rurales como las empresas mineras, algunas fábricas, algunas empresas de producción de productos agrícolas o derivados de productos agrícolas como los que fabrican aceite de palma y otras cosas. Entonces, muchas veces necesitan del apoyo de instituciones militares para poder responder ante una emergencia según el tipo de crisis. Suministra bebida, alimentos, atención a las personas de los grupos de acciones prioritarias de los miembros de las brigadas y grupos de emergencia, el que te lleva el agüita para que no te termines de deshidratar. Grupo de apoyo interno en cuanto a comunicación, mantiene la operación del sistema de comunicación
Estamos claros que a nivel local, si hay un viento muy fuerte o hay un sismo, la comunicación vía teléfono es lo primero que se pierde, porque el mecanismo de comunicación del sistema celular es básicamente utilizando las antenas de las torres que han previamente colocado las empresas de servicio de comunicación. Y si hay un sismo o un viento, una racha de viento muy fuerte, las antenas se mueven, las torres se mueven, las antenas ya no se ubican, ya no pueden ver la cara de una con la de la otra y se pierde la comunicación. Entonces debe haber un mecanismo. Generalmente los radios comunicadores no pasan eso con ellos y permite pues hacer enviar información, transmitir avisos a las autoridades necesarios para difundir y hacer trabajos en las comunidades vecinas o dentro de la organización para apoyar a los elementos que están combatiendo la emergencia como tal. Cuando hay bodegas y almacén o hay un control de la organización en un área definida donde se suministran equipos, materiales, elementos requeridos para obrar la emergencia, como por ejemplo las lámparas, eh, para botiquines especiales o elementos especiales para las brigadas de primeros auxilios para que puedan atender a las personas mientras llega el equipo de respuesta externa, en este caso ya sea la Cruz Roja, los bomberos, para hacer el traslado. Algunas organizaciones tienen sus medios de transporte para las personas lesionadas, pero hay otras que dependen de las organizaciones externas, en este caso los grupos de apoyo como los bomberos, la Cruz Roja, o cualquier centro de atención al que estén suscritos y que tengan esas ambulancias. Recientemente en una organización le estaban pidiendo que si tenían algún contrato con alguna con algún helicóptero para sacar más rápido a los heridos o a la persona lesionada de emergencia, porque la organización esa estaba fuera del entorno de la ciudad y no había un camino muy apropiado para accesar a ella. Entonces le dice, la respuesta más rápida que pueden tener, le dice el auditor, es que tengan un helicóptero, un contrato con una empresa que tenga helicóptero aquí que lo saque. No sé si hay, pues yo honestamente no conozco ninguna, pero no sé si hay alguna empresa que dé el servicio de ambulancia vía helicóptero aquí en Nicaragua. Entonces, todos los elementos necesarios que necesites combatir, pues pueden estar bajo el resguardo de una persona o de una bodega, un almacén, y sacarlos a la hora de emergencia. Transporte, normalmente se utilizan los conductores y los vehículos de las compañías para hacer la movilización de lesionados menores o si necesitas un técnico especial para que una persona con la formación especial y que es parte de tu organización, pero no está en el momento en el sitio para poder dar respuesta a una emergencia. En estos casos debemos estar claros que los respondedores de emergencia en Nicaragua no necesariamente tienen la formación para atender las emergencias que hay en los sectores industriales. Un ejemplo bien típico es y ha pasado como un par de veces, si no mal recuerdo, digamos, hay una emergencia con un vehículo que transporta combustible, diésel o gasolina, se da vuelta en la carretera, comienza a salirse el combustible, una parte cae sobre la carretera, otra parte cae sobre los baldes de los buenos vecinos que llegan a ayudar al traslado del producto. Y cuando llegan las unidades de emergencia, en este caso el departamento de bomberos, su primera actuación es saco manguera
le pongo un chorro de agua al producto que está sobre la carretera y lo quito de la carretera. Pero ¿qué hago? Al desplazar de la carretera, lo estoy depositando en los bordes de la carretera. Los productos derivados del petróleo son menos pesados que el agua, entonces ellos se mantienen en superficie. Entonces, aunque yo le eche agua, no son solubles en agua. Y lo que hago es quitarlo de un lugar y ponerlo en otro lugar donde en algún momento puede conllevar, además de que estoy causando un impacto al ambiente, estoy llevando un medio que puede causar un evento mayor hacia las comunidades más cercanas porque se las estoy poniendo a la orilla del camino como tal. Entonces, es bien complicado dar una respuesta de emergencia tomando en cuenta las limitaciones en formación y capacidades que tienen los entes externos. Los grupos de apoyo externos son los comités de ayuda mutua en el sector o las autoridades o las entidades externas que pueden colaborar con el control y mitigación de las emergencias. Obviamente estos solo se llaman si requiere su participación. Si no necesita de que lleguen los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, el Colopre, el Comupre, el no sé cuánto pre, entonces no los llama y responde a la emergencia con tu grupo de respuesta de emergencia interna. Entonces, básicamente así debería estar estructurado el plan de emergencia. Y bajo esta premisa, pues responder ante los eventos que se susciten dentro de la organización. Obviamente, cada organización va a describir y va a poner dentro de su proceso todos los elementos necesarios, en especial la identificación de esos eventos que pueden provocar el impacto, ya sea de origen tecnológico, ya sean de origen naturales o por problemas sociales que conlleve a que el personal de la organización pueda verse afectado de una o de otra manera. ¿Dudas, consultas, comentarios? No sé si me alegro o me aflijo cuando no los escucho. Profe. Dígame. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Cómo es de importante el hecho que todos los participantes de la brigada, que de hecho sabemos que lo integran personales administrativos y personal de trabajadores, que ellos, ¿verdad?, tengan una comunicación digamos, entre sus partes, tener conocimiento de todo el funcionamiento de la empresa en caso de emergencia. Sí, puedo decirle que en mi caso, dentro de lo que es la zona franca, integrarlas cuesta mucho, pero sí se llega a tener, ¿verdad?, con insistencia, todo aquel participación de parte de los trabajadores y de la parte de la administración, de tal manera que ellos tengan una visión, ¿verdad?, en qué consiste en la brigada y cuál es su utilidad y lo importante que es dentro de la empresa. Claro está que ellos en su visión, ¿verdad?, solamente es de producir y que en ningún momento podría tenerse ninguna emergencia, digamos, por decirlo así, porque sus pensamientos están en producir, producir y producir. Así que integrarlo sí cuesta mucho, pero lo bueno es que la constancia de estar mencionando
por qué es importante y por qué se debe hacer tal actividad, es lo que hace que cambie la mentalidad de las personas, pues, y eso mejora el sistema de gestión dentro de la empresa, para que cada uno de los integrantes y jefes de áreas pues también sean parte de ello mismo. Así es. Lo que pasa es que también deben de tomar en cuenta a la hora de tu plan de emergencia, en estos casos en donde los trabajadores, pues, su visión y su misión de que salen de su casa es producir un poquito más para sacar un poquito más de ingresos. Es hasta donde la organización puede atender las emergencias como tal. Digamos, hay organizaciones que no pueden atender una emergencia de un incendio estructural porque la misión de su brigada es únicamente atender conatos de incendio. Entonces, ellos, si ya es un incendio establecido, prácticamente se quema las instalaciones de la organización por el tiempo de respuesta que tenemos de los grupos de apoyos externos. No siempre se puede contar con ellos, y si los puedes contar con ellos, hay un tiempo de respuesta definido. Entonces, ese tiempo de respuesta debe ser medido por la organización de tal manera de que su brigada debe ser capaz de poder mantener el fuego controlado, no necesariamente sofocarlo, pero evitar de que se propague para otras áreas mientras llega la gente con la expertise y con los equipos y recursos necesarios para poder hacerle frente a eso. Entonces, pero igual, independientemente dentro de la misma organización de apoyo externo, en este caso los cuerpos de bomberos, muchas veces el personal no tiene la formación y no tiene todos los recursos necesarios para poder atender una emergencia. Un caso así de manera puntual, yo me acuerdo que en Bluefield se quemó el mercado de Bluefield. Los bomberos habían recién inaugurado su estación de bomberos, tenían camiones nuevos, pero había un detallito casi insignificante. Los camiones y los equipos que tenían ellos era una versión europea y el sistema que hay en la ciudad era una versión americana. Entonces, mientras uno era un acople roscado, el otro era un acople rápido. Y como no tenían los elementos para fusionar los dos tipos de sistemas, entonces no pudieron conectarse a ningún hidrante y se quemó el mercado. Dígame. ¿O solo se le activó el micrófono a Jorge o quería hablar? Creo que se le activó nada más. No sé si tienen alguna duda, algún comentario pues, referente a lo que vimos el día de hoy. Recordemos la peliculita, es bonita. Traté de buscarle unas que fueran del agrado de muchos para que se hicieran los ejercicios y básicamente la película más la matriz ya no tiene mucho trabajo como tal. Yo sé que tienen ocupado su fin de semana para la familia, el día de semana es para el trabajo, pero lamentablemente pues nos metimos a estudiar y si tenemos que cumplir con el proceso como tal. Entonces, los invito a que hagan la tarea. Ya, como le dije, no están obligados a hacerlo dentro del entorno laboral, pueden escoger cualquier otra área, otro lugar que ustedes conozcan y quieran aplicarlo y listo. Pues si les sale más fácil en su entorno laboral, pues lo hacen ahí y simplemente dicen que no es ahí y ponen el nombre de cualquier otro lugar y proceso y listo. Lo importante es que miremos cómo se lleva el proceso completo.
Entonces lo hacemos mediante el sistema pero utilizando la matriz para que hagamos algo un poco diferente, no solamente utilizando la evaluación local. Yo sé que en cuanto a la evaluación de riesgo local, pues han incorporado algo más que no estaba y que no está en el documento original de la guía metodológica, que es el cálculo del consumo calórico de las actividades. Al final no sé en qué parte de la evaluación la van a usar, pero bueno, mejor nos quedamos con el sistema hiper y lo trabajamos y aprendemos algo un poco diferente. ¿Algún comentario, duda o consulta? Si no, pues les estaría agradeciendo su participación muy puntual, además de su cooperación en sus opiniones en las diferentes actividades que hemos hecho y pues esperamos la tarea tal como lo hemos encomendado. Maestro. Dígame. Yo solo quería aportar de que la pregunta que tenía sobre los helicópteros ambulancia. Sí. Actualmente en Nicaragua no existe una normativa donde se integre los diferentes tipos de ambulancia aérea, sí, como son los de helicópteros y de los aviones. Sí. Pero en sí, el único municipio que ocupa vuelo, por así decirlo, para transporte de pacientes, es el Triángulo Minero, en específico Bonanza, en donde ocupan los aviones de la costeña para transportar pacientes delicados de salud. Y esto lo hacen de la mano con la empresa minera, a veces GEMCO, que proporciona el viaje y se acondiciona la avioneta para transportar a los pacientes. Y ese es un tipo de ambulancia aérea. Así es, pero... Solo que los aviones para transportar pacientes tienen que tener unas características especiales que la avioneta no las cumple. Sí. Y actualmente el Ministerio de Salud, en su parte normativa y protocolo, solo tiene estipulado las ambulancias terrestres. Sí. Entonces es un ámbito que nacionalmente se hace, pero está fuera de la legislación por parte del MINSA. De manera internacional, hay agencias aquí nicaragüenses que ofrecen el servicio de ambulancia internacional hacia otros países, o sea, hacia el país de que usted desee. Solo por poner un ejemplo, ¿ya? Yo hice las estimaciones para un transporte al Hermosillo, en México, o sea, en el estado de Sonora, y más o menos anda aproximadamente, si lo quiere pagar uno privado, sin meter nada de seguro, salen $55,000 aproximadamente. Nada más. El viaje. Pero llegan a traerte hasta tu lugar o tenés que movilizarse. No, hay que movilizarse al aeropuerto de Managua. Es correcto, es que ese es el tema. Pues la idea de esto y de lo que sugería ese auditor en particular era que llegara el helicóptero hasta tu centro de trabajo, que pusieran de un lugar, bajara, montara el paciente y lo trasladara. Pues. Entonces, sí, pero en lo particular, o sea, ¿cómo le digo? En la normativa, en los protocolos y normas del MINSA, o sea, en parte escrita está muy completo, ¿ya? Sí. O sea, es bastante completo. O sea, si uno lo se pone a leer de manera textual, uno mira un cuento que está bien bonito, pero a la aplicación, o sea, como dice el dicho, son 100 pesos diferentes. Sí. Pero si uno ocupa las normativas de protocolo, o sea, están bastante bien dotados de conocimiento científico en la parte del MINSA, ¿verdad? Sí. Lo que sucede aquí es de que como ellos tienen el poder del Estado y gubernamental, pues ellos pueden definirse el nivel de emergencia, ¿me entiendes? Es decir, ellos pueden atreverse a saltar la barda porque ellos son los que tienen pues la barda, son los dueños de la barda. Sí. Pero por ejemplo, si una empresa privada quiere poner el helicóptero, dudo mucho que el Ministerio de Salud lo permita porque no es algo que tiene normado, ¿me entiendes? Sí.
ya que ellos consideran de que existen unidades de salud con un nivel de resolución bastante aceptable para estabilizar a los pacientes y este pueda viajar cada vez por tierra. Sí. Aparte de que el ministerio pone en la normativa 068, que es la de referencia y contrarreferencia, ellos hacen alusión de que si hay un paciente crítico, ya sea en la vía pública o en una empresa privada, la empresa privada está en la obligación de inmiscuirse o dar anuncio a la parte del Estado, es decir, al MINSA, y si es accidente laboral, al INS. Sí. Y un paciente grave o con una emergencia no puede salir de su área geográfica sin reportárselo a la unidad de salud que por así decirlo, tiene el poder en ese territorio. Sí. Es decir, si usted está ubicado en, donde le digo yo, en el municipio de Murra, usted tiene que reportarlo eso en el centro de salud, el accidente. Ya con qué fin lo reporta y lo lleva ahí al paciente para que Murra dispare la alarma a nivel departamental y le avise a Ocotal que Ocotal esté preparado para recepcionar a ese paciente, estabilizarlo y luego Ocotal vuelve a repetir la maniobra. Ocotal lo dispara el anuncio a Managua, al hospital que amerita, y luego Managua da el visto verde para que pase para el siguiente hospital. Pero de agarrar un grave y moverlo de un solo tirón para Managua, ahí le digo que se estaría metiendo con problemas con el MINSA, pues. Porque los traslados de pacientes en estado crítico, o sea, en estado de urgencia se considera, tienen que tener a fuerza estabilización por el ente regulador el MINSA. Sí, es bien complejo el asunto, así es. Entonces, y el tema Sí, es que es complejo y entonces, porque a veces, como dice usted, los todólogos, que tienen que ser la parte de los de seguridad, a veces por intentar hacer el bien, ¿ya? Se practica el mal, por así decirlo, de manera legal, y aparte de la inspección y la auditoría que obvia el MITRAP que va a caer, viene el MINSA echándole segunda en la camioneta para inspeccionarlos por el mal procedimiento que hicieron con el paciente. sí. Entonces, solo esa parte quería aportar porque es cierto, o sea, no todas las empresas se dan el lujo de poder contar con un recurso en salud, pero a las empresas que no pueden ocupar ese recurso, no pueden contratar ese recurso, sí es necesario que le den su ojeada a las normativas y protocolos del MINSA para estas situaciones, como usted menciona, de emergencia, ¿ya? Esta brigada de primeros auxilios y etcétera, están estipuladas en el MINSA y el ente regulador de estos aspectos. Así es importante esa observación que tú haces. Como te digo, es un tema de cada quien en su cancha, como dicen, pero el problema es que muchas veces nos disparamos de esa cancha. Y bueno, yo me acuerdo que hace como 3 años, tal vez, o 4 años, apareció alguien que quería poner eso, los helicópteros, y anduvo ofreciendo el servicio y todo, pero solo ofreció el servicio y todo y después desapareció de la misma manera que apareció. Me imagino que tuvo esas restricciones con el MINSA y entonces no pudo continuar al siguiente nivel. Sí, porque, o sea, el MINSA es medio bandidón, pues, por así decirlo. O sea, si esa persona hubiese traído ese servicio y hubiese sido, por así decirlo, pues, o sea, yo sé que no es rentable, pero lo hubiera puesto como un método meramente donativo o altruista, entre comillas, no existe ese problema, ¿me entiendes? Sí, Porque considera el MINSA, pues, que es para el beneficio de la población, pero cuando ya uno intenta crear un rédito en base a beneficio en salud, ahí es donde tiene
Ahí es donde le aparecen las alarmas. Sí. Y es un trámite burocrático inmenso, o sea, inmenso a lo engorroso. El hecho solo de traer, o sea, reactivos para hacerle el agua, o sea, como empresa, nosotros mineros tenemos que tener un regente farmacéutico y no de servicios profesionales, sino que tienen que estar en nómina. Así de dura es la parte del MINSA, y si no cumplimos eso, no entra. Simplemente adiós a los químicos, pues, a los reactivos con los que se trabajan. Sí, así es. De hecho, ahora por eso, antes el farmacéutico podía regentar 2 o 3 farmacias. Ahora negra. O tiene uno, no tiene nada. Así Sí, es. esta noticia es fresca mía, ese conocimiento fresco, porque apareció hace poco una regente farmacéutica en mi empresa y yo no sabía de su existencia, pues, o sea, el servicio de ella es lo más cercano al mío, que es el de salud. Y entonces, bajo la confianza laboral, le pregunto, pues, que cuál es la función, pues, cuál es su objetivo de estar en esta empresa, pues, porque a veces se meten personas con un grado académico, pero desempeñan otra cosa al antónimo de lo que están desarrollando. Sí. Y entonces me refiero, no es que yo tengo que ver con el problema, con los detalles de regulación del ingreso de sustancias químicas a la empresa. Pero eso no lo estábamos ocupando, le digo, como servicio profesional. Sí, me dice, de hecho, a mí era que me estaban pagando como servicio profesional. Pero ahorita en julio, que fui a hacer otra vez el trámite, me cancelaron, me denegaron el permiso y decía que tenía que estar como contrato indefinido, mi estatus, no como servicio profesional. Así es. Y entonces, bueno, bien para ella, pues, porque ahora ya tiene el fijo, pues. Sí, sí. Pero salado para los empresarios, pues, de que cuando se tengan que tocar así con parte media cuando quieran tocar con el MINSA, es bastante bravo ese ministerio. Bueno, ahora ya sabemos, ya todos cultivamos esa información y a buscar cómo hacerlo dentro de la vía correspondiente. Bueno, excelente información. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo el próximo sábado. Cualquier duda, consulta, comentario que tengan, pues me pueden escribir, me pueden llamar, no hay ningún problema. Con gusto, pues yo les respondo en la medida posible. Ok, profe, muchas gracias, oye. Okay. Que tenga buena tarde. Gracias, igual a todos. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.